Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Ya está grabando. Estamos conectados. Ahí se está viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Cuando quieras podés proyectar o pasar a modo presentación. Se ve perfecto. Cuando vos me digas, yo arranco, Silvia. Ya está grabando, dale nomás. Ok. Bien. Lo que vamos a estar viendo ahora a continuación van a ser las etapas que se siguen para realizar un estudio por muestreo. Obviamente que en los diferentes libros hay diferentes divisiones del proceso de un trabajo por muestreo. Tal vez para asociar a algo que uno cotidianamente tiene que enfrentar, podemos pensar en la realización de un proceso de muestreo como en un proceso de preparar una comida, ¿sí? O sea, un proceso lógico que tiene varias etapas que hay que ir siguiendo una detrás de la otra para lograr un buen resultado. En el caso de preparar una comida, pensamos en cuál es la comida que vamos a preparar, en ver los ingredientes que tiene esa comida, en conseguirlos, en ir preparando cada uno de esos ingredientes y después empezar el proceso de cocción que tiene todo un poco de ciencia y de arte y de creación personal, digamos, y que concluye con servir el plato preparado y ojalá con los comensales satisfechos de la comida que preparamos. Bueno, en el caso del muestreo, esa secuencia de pasos, nosotros la vamos a presentar como, de acuerdo al material de la cátedra, en 10 etapas. La primera de ellas, el primer paso, la primera de las etapas, dice ahí arriba, definición de los objetivos. Definición de los objetivos significa, por un lado, pensar en quién es la persona que está necesitando la información que vamos a obtener a través del muestreo. Como profesionales, nosotros nos vamos a ver enfrentados con situaciones donde va a ser un productor que vino a vernos, puede ser que sea un empresario que está contratando nuestro servicio, puede ser el gerente de una empresa donde estamos trabajando, el que va a necesitar, y en muchas circunstancias vamos a ser nosotros mismos los que estamos necesitando la información. Una segunda cuestión es saber qué problema se tiene que resolver con esta, o qué uso se le va a dar a la información que vamos a obtener. ¿Cuál es la información que se está necesitando? Yo suelo decir que uno de los peores errores de un proceso de muestreo es que nos embarquemos a hacer todo el trabajo, que vamos a ver tiene 10 etapas, y que al final nos demos cuenta que la información que obtuvimos en ese proceso no era la que se necesitaba. Entonces, esto que estamos planteando en muchos casos requiere un proceso de comunicación con el demandante de la información, con el que va a hacer uso de la información. En muchos casos significa llamadas telefónicas, una reunión con un mate de por medio, y conversar, porque en determinadas oportunidades
ni la persona que está necesitando la información tiene bien claro qué es lo que precisa. Entonces nosotros tenemos que ayudarles como profesionales a dilucidar y aclarar cuál es esa información. En términos estadísticos, esto de definir los objetivos, en los libros de estadística hablan de definir el parámetro que se está queriendo estimar, o definir también la variable bajo estudio, ¿sí? La precisión con la que se quiere la información. Esto significa, lo vamos a ir viendo un poco más adelante, cuál es el error de muestreo admisible, se dice. ¿Cuál es el error de muestreo que es una medida de la precisión con la que queremos hacer el trabajo? En muchos casos esto también tiene que ver con la disponibilidad de recursos que se tienen. En algunos casos tenemos la libertad de aplicar todos los conceptos estadísticos para determinar el tamaño de la muestra. Y en otros casos estamos como condicionados a los recursos que se disponen para hacer el trabajo. Todo eso es como que hay que dilucidar en esa primera etapa de definición de los objetivos. En síntesis, ahí la recomendación es: conviene tener bien claro cuáles son los objetivos del trabajo que se está por realizar. Un segundo paso que aparece acá es la definición de la población. La definición de la población en muchos casos es a través de palabras. Por ejemplo, y de todo este proceso, si alguien en algún momento tiene que presentar este tema en un examen como alumno regular, por ejemplo, entonces yo les sugiero que siempre tengan como un ejemplo a mano de cada una de estas etapas. Por ejemplo, ayer decíamos, o el lunes decíamos, vamos a hacer un estudio de los alumnos de la facultad. Fíjense que alumnos de la facultad es una expresión genérica que me puede dejar lugar a dudas, porque la facultad, fíjense, tiene carreras en El Dorado, pero tiene carreras también en San Vicente, tenía alguna carrera en San Pedro, tiene una carrera de técnico guardaparque en San Pedro, tenía alguna carrera en San Antonio. Entonces, fíjense que es importante aclarar, por ejemplo, que uno se está refiriendo a los alumnos de las carreras del Dorado. Y dentro de las carreras del Dorado tenemos las ingenierías y los profesorados. Entonces, como que hay que aclarar bien si es que queremos estudiar hacer un estudio sobre todos los alumnos de las carreras del Dorado, o es solamente las carreras de ingeniería. Bueno, así. Como que hay que tratar de definir claramente cuál es la población. En el caso de poblaciones agrícolas o forestales que están en terreno, en muchos casos se usa la cartografía para definir. Es la plantación de eucaliptos que está en el lote 36 del municipio de Santiago de Liniers, por ejemplo. Y si hay varias plantaciones ahí, entonces hay que aclarar bien a cuál de ellas estamos haciendo referencia. El tercer paso dice establecimiento del marco. Establecimiento del marco significa, en muchas circunstancias, conseguir un listado de todas las unidades de muestreo que van a conformar o que conforman la población. Para eso es que tenemos que tener bien definida la población. En el caso de los alumnos de la facultad, como sugería Silvia el lunes, lo mejor que podríamos hacer para establecer el marco es presentarnos en Secretaría Académica y solicitar un listado de los alumnos. Fíjense que ahí también aparece como algunas cuestiones vamos a considerar a todos los alumnos regulares solamente, los alumnos de todos los cursos. Si vamos a poner alguna condición respecto a, fíjense que alumnos regular, se entiende como aquellos que aprobaron 2 materias en el año anterior. Bueno, ese tipo de detalles como que hay que tener en cuenta. Bueno,
Pero en síntesis, a lo que estamos diciendo es, nos vamos a Secretaría Académica, nos presentamos ahí, a veces hay que presentarse con una nota solicitando el listado de los alumnos, y ahí tenemos entonces un listado del universo, de la población. Cuando estamos hablando de esos trabajos en terreno, el marco vendría a ser una cartografía en escala de una plantación, de un bosque que vamos a estar analizando, que tiene sus dimensiones y su forma, y sobre las cuales vamos a establecer las parcelas que van a constituir la población y que van a ser parte del marco. A cada una de esas parcelas después le tenemos que dar un número. También en el listado de los alumnos que estuve diciendo anteriormente, como que tendríamos que tener a cada uno de los alumnos con un número, porque eso es lo que nos posibilita después la selección de la muestra. Una vez que tenemos toda esa información, viene la parte que se llama el diseño de la muestra. El diseño de la muestra implica básicamente dos cuestiones. Definir el método de muestreo, que nosotros, según ya estamos repitiendo, vamos a ver 4 o 5 métodos en el transcurso de esta cursada. El primero de ellos ustedes ya lo estuvieron practicando el lunes, que es el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? En ese caso, entonces, el método que estuvimos viendo ahí es el muestreo aleatorio simple. Vamos a estar viendo otro en el transcurso de la cursada. Y el método se elige de acuerdo a las características de la población que estamos por estudiar. En el caso de una población homogénea, se suele aplicar el método aleatorio simple, ¿sí? En caso de otro tipo de población, ya vamos a ver los otros métodos. Además de definir entonces el método, que los métodos vienen a ser los distintos procedimientos que hay para elegir las n minúscula unidades de la muestra de entre las n mayúscula unidades de la población. Bien. Otra cuestión que se tiene que definir en el diseño de la muestra es el cálculo del tamaño de la muestra n minúscula. Para cada uno de los métodos vamos a ver fórmulas, ¿sí?, para determinar el tamaño óptimo. En algunos casos es a través de un procedimiento estadístico, ¿sí?, en otros casos a través de... Para, no escucho, ¿qué? Un procedimiento económico en base a los recursos Yo estoy en clase, hija. El tamaño de la muestra. No puedo, ¿cómo querés que corte? Yo estoy grabando las clases. Otro paso es, una vez que determinamos el tamaño de la muestra, es hacer esa selección aleatoria que hicimos la otra vez. Todo eso forma parte del diseño de la muestra, ¿sí? Definimos el método, calculamos el tamaño de la muestra y hacemos ese sorteo que ustedes estuvieron haciendo. Esta derivación aquí abajo tiene que ver con que para calcular el tamaño de la muestra, en muchas circunstancias se necesita algo de información previa de la población que estamos por estudiar. Y en los casos en que no tengamos ninguna información previa, entonces se habla de establecer una muestra piloto o muestra preliminar, dicen los libros. ¿Qué quiere decir una muestra de un tamaño relativamente pequeño, de 5, 7, 9 unidades de muestreo, que nos sirven para tener una primera información de la media y de la variancia de esa población? Obviamente que al hacer el trabajo de levantamiento de datos también, con esa información empezamos a tener una idea del tiempo que nos va a llevar y del esfuerzo que nos va a llevar a realizar el muestreo. Con los datos de esa muestra piloto, de esta muestra preliminar, calculamos el tamaño de la muestra definitiva. Tenemos entonces un NI minúscula, sería el tamaño de esta muestra preliminar, 5, 7, 9 unidades de muestreo, y con los valores obtenidos de esta muestra preliminar calculamos el tamaño de muestra definitiva para un determinado error de muestreo.
Bueno, todo esto, si ustedes se fijan acá al costado, yo le agregué un comentario que no está en el material que está en el aula, que dice planificación. Todo eso que estamos diciendo sería como una preparación del trabajo de muestreo. Definir los objetivos, definir la población, establecer el marco, definir el método, calcular el tamaño de la muestra. Bien. Básicamente, la mayor parte de todo este proceso se realiza en gabinete, ¿sí? En oficina, si ustedes quieren, en la casa, cuando estamos preparando. Una vez que ya tenemos entonces, a ver, vamos a ver en una imagen que ya habíamos visto. Yo voy a cambiar un poquito el orden, solo para mostrarles. Ahí están viendo. Esto sería un croquis entonces de un poco de todo eso que yo estaba diciendo, ¿sí? Tenemos la población, definida la población, definimos que el método de muestreo va a ser aleatorio simple, seleccionamos las unidades de muestreo, que serían estas que están pintadas en verde, y bueno, eso es hasta ahí llega la etapa de planificación. Ahora, ¿qué nos queda? Y ahora nos queda ir a terreno e ir localizando cada una de esas unidades de muestreo para hacer el levantamiento de los datos, de acuerdo al objetivo del estudio que estamos haciendo. Fíjense que eso de ir a terreno significa en muchos casos desplazarnos hasta donde está la población, llegar con alguna movilidad en algún punto por acá cerca, de un camino cercano, y localizarla. Y con un croquis que llevamos desde la oficina, ir haciendo la localización de cada una de esas unidades de muestreo, y a eso se llama trabajo de campo. Trabajo de campo, yo mismo en alguna otra materia que tengo le llamo levantar los datos, levantamiento de los datos. Significa trasladarse hasta donde está la población, localizar cada una de las unidades de muestreo, y de acuerdo a qué estamos queriendo estudiar, en muchos casos significa medir. Cuando se tratan de variables cuantitativas continuas, tenemos que medir la variable que estamos por estudiar, registrar los valores de manera ordenada. Bien, en otros casos significa un conteo, de acuerdo al tipo de variable que estemos estudiando. Aquí abajo aparecen dos conceptos que estaban en una presentación anterior y yo no lo había, que son esto de población objetivo y población investigada. En muchos libros aparecen estas cuestiones y esto tiene que ver con que en muchas circunstancias uno se propone estudiar una población y la que logra estudiar al final es un poco diferente que esa que nos propusimos. Hay una pequeña diferencia entre la población teórica que se planteó para hacer el estudio y la que efectivamente se estudia después. ¿Por qué no aclara un poquito más, profesor? Bien. En los estudios sociales, por ejemplo, donde se está haciendo una encuesta y uno tiene que ir a una casa, la diferencia que se da en estas circunstancias es que uno llega a una casa y una que no me quieran responder, por ejemplo, o no encuentro a nadie en la casa que me dé la respuesta. O que me entere que la casa esa, las personas que son propietarias de la casa están viviendo, se mudaron a Buenos Aires hace un tiempo. En los trabajos de terreno esto significaría que nosotros previmos una parcela en la cartografía y después cuando llegamos al terreno puede ser que ya la plantación fue cortada o hubo un incendio que afectó la parcela, de modo que ya no podemos hacer el levantamiento. Entonces ahí aparecen unidades de muestreo que nosotros previmos que íbamos a estudiar, pero que al final no lo podemos estudiar. Eso sería un poco. La población investigada sería la población que efectivamente podemos realizar el levantamiento de los datos.
Y la población objetivo viene a ser un poco toda la población que nosotros en la etapa de planificación supusimos que íbamos a poder estudiar. Bueno, el trabajo de campo en muchos procesos del muestreo es el trabajo más demorado, más laborioso, más esforzado, más costoso también, porque implica desplazamiento hasta el terreno, el trabajo de equipos de personas, a veces de 2, 3 o 4 personas para hacer el trabajo, ¿sí? El tiempo que lleva todo eso. Bien, próxima etapa. Si ya terminamos el trabajo de terreno, entonces después vienen 2 etapas que tienen que ver con el procesamiento de los datos, ¿sí? Procesar los datos. Esto también lleva su tiempo. El procesamiento de los datos se da de varias maneras. En algunos casos, el registro de los datos en terreno se hace en planillas en papel. Entonces, cuando uno vuelve después a la oficina o vuelve a la casa donde tiene que trabajar, tiene que grabar primero los datos y después procesarlos. Muchas veces el procesamiento de los datos significa usar algunos programas específicos para la aplicación que estamos haciendo. En otros casos, simplemente se procesan los datos con planillas de cálculo o calculadoras, un poco como estamos haciendo. También el procesamiento de los datos implica evaluación de los resultados. Es importante destacar que uno a veces no prevé el tiempo que me lleva este procesamiento de los datos. Y si tengo 30, 40, 50 unidades de muestreo, después a veces me lleva un día grabar todos los datos. Sobre todo cuando estamos hablando de parcela, y dentro de parcela tenemos plantas y tenemos los datos de cada una de las plantas, entonces hay que hacer un trabajo de procesamiento que me lleva un cierto tiempo. Evaluación de los resultados ya tiene que ver con una aplicación concreta. Tiene que ver con el tema que nosotros estamos tratando de resolver con el proceso de muestreo. Un ejemplo que le habías dicho en la clase pasada, y me estoy acordando ahora, es podemos usar el muestreo como para relevar la cantidad de plagas que hay en cada una de las plantas. Entonces, esto de evaluar los resultados tiene que ver con comparar los resultados que nosotros obtuvimos con indicadores técnicos que dicen, bueno, si tengo hasta tantas plagas, no hace falta aplicar ningún tratamiento. Si se supera tal número, sí ya tenemos que aplicar. Evaluación también tiene que ver con conocimiento que ya tenemos que tener del asunto que estamos evaluando. Si estamos determinando la cantidad de madera que tenemos en una parcela, tenemos que tener una idea de qué valores podría llegar a tener esa especie con esa edad que estamos evaluando. Presentación de los resultados. La presentación de los resultados en muchos casos significa la elaboración de un informe técnico. Entonces ahí en el aula virtual yo estoy sugiriendo la estructura que puede tener un informe. Esto quiere decir los resultados no solamente son el valor del estimador y el intervalo de confianza, por ejemplo, si es que estamos haciendo un trabajo de estimación, sino un poco toda la descripción del proceso del muestreo. El área donde se realizó, el método que se utilizó, el tamaño de la muestra, los resultados de cada una de las parcelas. En muchos casos se anexa al informe técnico las planillas de campo, todos los cálculos que se hicieron y las conclusiones que uno obtiene técnicamente con los resultados que obtuvo. Bueno, y aquí aparece como una división importante. Si nosotros estamos haciendo un trabajo para un productor o para un empresario, como una prestación de servicio, generalmente el proceso de muestreo concluye ahí con la entrega del informe. A veces esa entrega del informe se hace de manera impresa, pero también digital. Y esto es parte de lo que hay que conversar, si todas las planillas de terreno donde uno registró los datos los tiene que entregar también o no.
Y la última etapa que aparece abajo, difusión de los resultados, tiene que ver con las situaciones donde uno está trabajando en la universidad, en el INTA, o en el INTI, o en el CONICET, que son organismos de ciencia y técnica que están siendo financiados por el Estado. En ese caso, en la mayoría de las situaciones existe como una obligación moral, al menos de difundir los resultados. Es decir, de toda la información que uno estuvo obteniendo, ponerla a disposición tanto de los colegas en la misma institución como de los productores, de la sociedad toda. En esos casos, muchas veces se publican los resultados en jornadas, congresos, en revistas científicas, en páginas de internet de las instituciones. Por aquí a la derecha y abajo dice uso de la información. Al final, para cualquiera de esas dos opciones que estuve comentando, interesa, importa, es relevante el uso que se le va a dar la información. Quiere decir, todo ese esfuerzo que hicimos desde definir los objetivos, definir la población, toda la metodología estadística, el levantamiento de los datos, el procesamiento de los datos, tiene sentido, vale la pena en la medida que la información que se obtiene sea utilizada después para hacer evaluaciones, comparaciones y finalmente para tomar decisiones. No sé si alguien de los que está conectado tiene alguna pregunta sobre todo esto, algún comentario. Silvia. Hola, profe, buenos días. Quería hacer una consulta. Yo habló del informe técnico. Sí. ¿Ese es el informe que tenemos que hacer junto con el trabajo que habían hablado la clase pasada que vamos a hacer en la casa? No necesariamente. Este es más bien una estructura de un informe vinculado específicamente al tema muestreo. Ese trabajo de la casa lo está definiendo más bien Fidelina, entonces vamos a esperar que ella nos dé las pautas. Y ella creo que no está por proponerles muestreo, sino la otra opción que es diseño experimental. Es lo que yo tengo en mente. Pero vamos a esperar que ella nos diga entonces. Sí vale eso del informe técnico para cuando ustedes hagan un trabajo de muestreo y tengan que hacer un informe, digamos, para un gerente de una empresa, para un propietario, para un productor, ¿sí? Ahí dice una carátula, un índice, descripción de la población, descripción del método de muestreo, de los resultados y las conclusiones que se obtienen. Esa es más o menos la estructura que está sugerida ahí. Yo suelo decir a veces que si uno no considera eso el informe técnico, entonces puede verse tentado a decir, mira, o sea, llamar por teléfono y decir, mira, lo que yo obtuve ahí en la población esa para la que estuve haciéndote el trabajo, es que en el caso de un bosque implantado, por ejemplo, tiene 300 metros cúbicos por hectárea, tu eucaliptal y más o menos 30 metros cúbicos. Ahí te envío la factura para que me pagues el servicio. Uno puede verse tentado a eso, es decir, pasando una información telefónica. Entonces, solemos decir que queda mucho más prolijo presentarse con un informe bien preparado, bien prolijo, y ahí sí como que además con un CD o con un pendrive que tenga toda la información en formato digital, del informe, de las planillas que se usaron en el procesamiento, de las planillas de campo, y entonces como que tiene un poco más de volumen y más justificación esa pretensión a cobrar el servicio que nosotros vamos a tener. Entonces, la estructura de informe técnico que está en el aula virtual tiene más que ver con una sugerencia mía de cómo presentar los resultados del muestreo, y vamos a esperar que Fidelina nos aclare cuál es el informe que ya está pretendiendo de ese trabajo que van a hacer en la casa. Alejandro, tenemos 10 minutos y ahí Okay. se corta y bueno, nos volvemos a conectar con el mismo link. Bien. Una última cuestión en esta primera parte, después vamos a estar viendo ya los métodos de muestreo. Tiene que ver con los errores que se cometen al realizar un trabajo de muestreo.
Y aquí estamos proponiendo que hay dos tipos de error que se cometen. Uno se llaman errores de muestreo y otros que son errores que no son de muestreo. Ambos tipos de error se pueden cometer en forma simultánea. ¿Qué son los errores de muestreo? El error de muestreo tiene que ver con esa cuestión estadística de que no se está haciendo un censo, que no se están estudiando todas las unidades de muestreo, sino solamente una parte. A ese error de muestreo es el que cuantificamos en la fórmula del intervalo de confianza. Y ese error de muestreo es el que se puede disminuir. ¿Cómo podemos disminuir el error de muestreo? Creo que ustedes ya lo estuvieron viendo en estadística 1. Aumentando la cantidad o sea, el valor el tamaño de la muestra. Esa es la manera correcta, el tamaño de la muestra, aumentando el valor de n minúscula. Entonces, ¿sí? Fíjense que aumentando el tamaño de la muestra significa aumentar el valor de n minúscula, pues significa también más trabajo de terreno y más trabajo de procesamiento, entonces poniéndole un poco más de esfuerzo para obtener la información. Pero ese es el camino. Ahí la lógica es que a medida que nosotros aumentamos n minúscula, el error de muestreo se va a hacer cada vez menor. Obviamente que estamos pensando acá en una especie de equilibrio, donde nosotros fijamos el error de muestreo que pretendemos y de acuerdo a eso determinamos el tamaño de la muestra. Porque lo contrario trataríamos siempre de hacer un censo, porque teóricamente ese error de muestreo se elimina si nosotros hacemos un censo, ¿sí? Porque en vez de tener el estimador tendríamos en ese caso el parámetro. Bien. ¿Y cuáles son los otros errores? Bueno, hay una cantidad importante de errores que no tienen que ver con el tamaño de la muestra. Esos errores se vinculan con una serie de otras fuentes, como por ejemplo, localizar mal la unidad de muestreo, quiere decir equivocarse y no localizar correctamente la unidad de muestreo, en registrar mal los datos, hacer mal las mediciones, trabajar con instrumentos de medición que no están bien mantenidos, no están bien calibrados, equivocarse en el registro de los datos, equivocarse al grabar los datos o al usar las fórmulas para calcular los estimadores a partir de esos datos grabados. Todas esas fuentes de error, entonces, que no tienen que ver con el muestreo, ¿sí? Tienen que ver más con lo operativo, con el trabajo, con los equipos, con la capacitación, con los instrumentos, con el proceso de grabación y las distracciones que uno puede tener en todo ese proceso. A eso entonces le llamamos errores que no son de muestreo, pero que se cometen en el proceso de muestreo. Fíjense que nosotros podíamos realizar un censo, pero podemos seguir teniendo estos errores, es decir, medir todas las unidades de muestreo, pero si estamos trabajando con instrumentos que no están bien calibrados, si no tenemos, no prestamos atención en el registro de los datos. A veces aparece un detalle de que algunos escriben un 4 o un 9 y no se tiene claro si es un 4 o un 9, y entonces esa confusión de esos dos valores, a lo mejor el que escribe lo tiene claro, pero después la persona que está grabando, procesando los datos, se confunde, entonces ahí aparecen entonces errores. ¿Qué decía recién? Que aunque hagamos un censo, si todas estas otras fuentes de error no son cuidadas, podemos tener entonces diferencia entre los estimadores y los parámetros que estamos obteniendo. Es cometer errores. ¿Cómo se maneja, cómo se controla, cómo se administran estos errores que no son de muestreo? Y teniendo mucho cuidado en todo el proceso, capacitando a las personas que van a realizar las mediciones, preparando planillas adecuadas para el registro de los datos con la cantidad de decimales que corresponde, manteniendo bien los instrumentos, manteniéndolos bien y cambiándolos en los momentos en que ya se vuelven obsoletos y ya no se pueden utilizar.
teniendo cuidado en el registro de los datos, y en el caso de la grabación de los datos a veces se realiza algo que se llama grabo verificación, que quiere decir, se graban una vez los datos y se vuelven a grabar los mismos datos para que si hay alguna diferencia, un programa de verificación me avise que ahí hay una discrepancia entre el valor que se está grabando y el que fue grabado anteriormente. De acuerdo a eso, se va chequeando. Pueden aparecer también en el registro de campo valores que son fuera del rango de variación de la variable. Se me ocurre en este momento, estamos hablando de árboles que tienen entre 20 y 40 centímetros y aparece un valor de diámetro 300, por ejemplo. ¿Sí? Porque el que estaba registrando entonces, en esos casos, o nos comunicamos con la persona que hizo el registro de los datos y en alguna circunstancia hay que volver a terreno a verificar cuál es el valor correcto de la variable. Una manera complementaria de ver esto que yo estoy planteando es que en este triángulo y usando el teorema de Pitágoras que está acá abajo, decimos, la imprecisión sería una medida del error. Esto es el error de muestreo. El error de muestreo sería este cateto que está por acá abajo. El sesgo sería una medida de todas las otras fuentes de error que dijimos, errores de medición, de grabación, etc. Entonces, la inexactitud sería un poco la diagonal de... Se corta en un minutito. Ok. Tenemos aquí abajo como una expresión de la imprecisión al cuadrado más el sesgo al cuadrado es igual a la inexactitud al cuadrado. Con esto lo que estamos queriendo decir es que en realidad tendremos que controlar estas dos fuentes de error para un trabajo concreto. Bien, cuando se corte entonces vamos a esperar un ratito que nos volvamos a conectar y vamos a empezar con los métodos de muestreo. Y específicamente con el método de muestreo aleatorio simple. Excelente. Una recomendación es bajar el Vademecum, ¿sí? Porque ahí ya vamos a empezar a ver las fórmulas específicas para cada método. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay entonces un Vademecum de fórmula, un listado de fórmulas. En estadística 1 también se manejaban así, ¿no, Silvia? Sí, sí.